Chicos, pregunta uno. Dice, ¿cuál es la principal función del sistema digestivo en la respuesta inmune? En la respuesta inmune. A ver, de todo el tracto digestivo que usted ya conoce, en el intestino delgado vamos a encontrar unos nódulos linfáticos que se encuentran en la submucosa de ese órgano. El intestino delgado, sabe usted que está conformado por tres regiones, tres porciones, ¿no? Presenta tres porciones. Por ejemplo, presenta el duodeno, presenta yeyuno y presenta ilion. Ilion. Duodeno, yeyuno, ilion. Mira, en el ilion vamos a encontrar, acá abajito, unos nódulos linfáticos, el cual reciben el nombre de placas de Peyer. Placas de Peyer. ¿Qué son las placas de Peyer? Son nódulos linfáticos donde maduran, donde maduran los linfocitos y se sintetizan anticuerpos. ¿Cómo también se les llama a los anticuerpos? Acuérdate, inmunoglobulinas. Y a las inmunoglobulinas se les representa con IG, pues, la abreviación de anticuerpo, inmunoglobulinas. Por ejemplo, en estas estructuras llamadas placas de Peyer, vamos a encontrar al linfocito B, el linfocito B, abreviado LV, perdón, LB, ¿no? L sub B. ¿Qué pasa con ese linfocito B, chicos, a nivel de estas estructuras? Se transforma en, se transforma en plasmocito. ¿Qué es el plasmocito? También llamado célula plasmática. También llamada célula plasmática. El plasmocito es una célula que sintetiza, es una célula que sintetiza, o sea, forma anticuerpos, inmunoglobulinas. Los linfocitos, recuerda, es un tipo de glóbulo blanco que se encuentra en la sangre, ¿no? Pero cuando llegan a estos nódulos, esos linfocitos, por acción de otras sustancias que la activan, se transforman en plasmocito. Y esas producen el anticuerpo para combatir contra bacterias, microbios o microorganismos que causan daño. Entonces, bajo esta explicación, por ejemplo, la alternativa que más adecua sería casa, ¿no? Claro, alberga estructuras linfoides, nódulos linfáticos. Uno casa. Pregunta número 2.
Pregunta número 2. Dice, si se extrae el intestino delgado de una rata y se liga el estómago con el intestino grueso. A ver, le extraen el intestino delgado a una rata y unen su estómago de frente con el grueso, con el intestino grueso. Se sobreentiende que ya no tendría estas porciones o no, ¿sí? Ya. ¿Qué pasa a nivel del duodeno? A nivel del duodeno se dice que finaliza la digestión. Tú sabes que a este nivel, ¿qué cosa se vierte? Se vierte la bilis y el jugo pancreático. Y el jugo pancreático. Y el jugo pancreático. ¿Sí? Se vierte la bilis y el jugo pancreático. En el yeyuno se lleva a cabo la absorción de nutrientes. Absorción de nutrientes. ¿Cómo se llama lo que se absorbe? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama lo que se absorbe? Kilo. Lo que se absorbe hacia la sangre se llama kilo. Entonces, date cuenta que si a la rata le han quitado el intestino delgado, entonces no hace nada de estas cosas, ¿no? Por último, si me preguntasen, ¿no? Oye, pero si le han quitado el intestino delgado, la rata podrá podrá haber realizado digestión parcial de las moléculas de los alimentos. Bueno, parcial sí, porque en el estómago se degrada, se digiere parcialmente las proteínas y los lípidos. Claro, como no tiene intestino delgado, entonces no podría finalizar la digestión, pero ya hizo una digestión parcial en el estómago. Eso sí podría ser correcto, ¿ya? Entonces vamos a ver lo que dice. Dice por aquí, ¿no? La digestión se llevará a cabo parcialmente, claro, a nivel del estómago es correcto, pero no tendría cómo finalizarlo, ¿no? No se podrá absorber nutrientes, claro, porque si no hay delgado, no hay yeyuno, pues ¿cómo va a absorber los nutrientes? La vesícula biliar no se vaciará, claro, la vesícula biliar almacena y secreta la bilis, ¿no? Almacena y libera, es la palabra correcta, almacena y libera la bilis. ¿Y dónde se vierte la bilis? En el duodeno, pero si no tiene intestino delgado, entonces no tendrá un lugar donde vertir, vaciar la bilis. Clave, chicos, todas son correctas, ¿no? Enanito, 3. Vamos a corregir en la 3 ya. En la alternativa C, ¿qué debe decir jóvenes? Vago, guión gastrina, guión bolo alimenticio. Vago, gastrina y bolo. Eso debe decir en la letra C. A ver, la secreción del ácido clorhídrico en el estómago es estimulada por el nervio vago, justamente, el nervio vago. Vamos a hablar un poquito de quién, del vago. ¿Cuál es la función del nervio vago? A ver, ojo que el nervio vago tiene otro nombre. Le llaman también neumogastro. Es el décimo par craneal. El décimo par craneal. Ese nervio vago, jóvenes, nace en el encéfalo. Nace en el encéfalo. Pero
ese vago, ese nervio, ese décimo par craneal, no solamente inerva parte de la cabeza, sino que inerva parte de la faringe y la laringe. Entonces el nervio vago, jóvenes, tiene injerencia en la deglución, en la fonación. Vamos a poner por acá. Décimo par craneal que atraviesa o que recorre, ¿ya? Que recorre por la faringe. Si atraviesa y recorre por la faringe, entonces está involucrado en la deglución, laringe. Entonces, si pasa por la laringe, está involucrado con la fonación. Atraviesa por, mira, pasa cerca al corazón, ¿no? Corazón. Entonces puede aumentar o acelerar el ritmo cardíaco. Atraviesa el diafragma. El diafragma puede excitar al diafragma y contraerlo involuntariamente, ¿no? Generando hipos. Recorre muy cerca y atraviesa el estómago. Entonces está relacionado con la secreción de jugo gástrico. Excita el estómago para que pueda haber secreción de jugos. Gástrico. Ahí está. Diafragma, estómago y llega al intestino delgado. Intestinos. Permitiendo qué cosa? La motilidad intestinal. Motilidad, o sea, los movimientos peristálticos, ¿no? Intestinal. El nervio vago pasa por varios órganos y puede causar, puede agravar, puede aumentar o tal vez reducir las funciones que realiza cada órgano que pasa en su trayecto, ¿no? Que toca en su trayecto. Ahora, con respecto al estómago, ¿qué cosa debo saber? Que en el estómago hay glándulas. Ese estómago, clase pasada, ¿qué glándulas tiene? Glándulas gástricas. Glándulas gástricas. Esas glándulas gástricas, punto y coma, presentan células. ¿Qué células? Por ejemplo, en esas mismas glándulas vamos a encontrar a las células G. G. ¿Qué producen las células G? Forman gastrina. ¿Qué es la gastrina? Una hormona que estimula a la producción de ácido clorhídrico. Hormona que estimula
la formación y liberación de ácido clorhídrico. Pero ¿quién forma el ácido clorhídrico? Otras células, las células oxínticas. A las células oxínticas, chicos, ¿cómo se les llama? Parietales. También se les llama parietales. ¿Qué hacen las células oxínticas o parietales? Forman, forman ácido clorhídrico. ¿Ya? Forman ácido clorhídrico, forma y libera ácido clorhídrico. HCl, jóvenes, es ácido clorhídrico, ¿ya? Pero también puede formar el factor, acá, punto y coma, también forma el factor intrínseco de Caslé, ¿no? El famoso FIC. ¿Qué permite el FIC? Absorber B12, pues, ¿no? Absorber vitamina B12. ¿Dónde? En el ilion. A nivel del ilion. ¿Ya? Entonces el orden sería así, ¿no? El nervio vago va a excitar a las glándulas gástricas del estómago. Esas señales que lleva consigo el nervio vago estimulará a las células G de estas glándulas para que formen gastrina, para que puedan formar gastrina. Esta hormona viaja a las células oxínticas que se encuentran en la misma glándula para formar y liberar HCl. Entonces, ese sería el orden correcto, ¿no? Clave, casita, vago, gastrina y bolo alimenticio. Pregunta número, chicos, 4. La digestión química final de los carbohidratos, las grasas, las proteínas, hasta llegar a convertirse en monómeros como glucosas, aminoácidos, ácidos grasos. ¿Dónde finaliza la digestión química? La digestión química, ¿dónde finaliza? En el en el duodeno. Ahí está, todo está en la pizarra. 4, dadito. Correcto, duodeno, ¿no? Duodeno, chicos. Muy bien, muy bien. Pregunta número 5, chicos, 5. Pregunta 5, ¿ah? Pregunta número 5. Dice las 5, muchachos. Carlos está disfrutando de un almuerzo cuando por un descuido comienza a reír mientras mastica. De repente siente una sensación de ahogo y comienza a toser. Se acaba de atorar. Ya que parte del alimento intentó ingresar a una estructura que es netamente respiratoria. ¿Cuál es esa estructura? Eso es la tráquea. No, si el alimento hubiese llegado a la tráquea, se hubiese muerto. Ya ni siquiera hubiese tosido, se muere. Es que la tráquea, si bien es cierto, es una vía respiratoria, netamente respiratoria, pero antes de la tráquea hay algo. Claro, la entrada a la tráquea no sería la laringe. Claro, y en la laringe no se encuentra la epiglotis. Correcto. Y la epiglotis es como es un cartílago elástico que bloquea el paso del bolo alimenticio y lo desvía al esófago. Pero como está hablando, se está riendo, el bolo alimenticio trató de ingresar a la vía respiratoria y el reflejo de la tos se activa. Por eso que tose, tose, tose hasta expulsarlo y desviarlo al esófago. Porque si hubiese ingresado de frente a la tráquea, se muere. Es en una, no hay opción de salvarse en ese caso muy radical.
Entonces, ¿qué debo saber? Porque me están preguntando, ¿cuál es la vía netamente respiratoria? ¿No? Aquí sí o no, mira. Usted sabe que existe una epiglotis que bloquea el paso, ¿no? Ahí está. Que bloquea el paso del bolo alimenticio, ¿no? Y hace que se desvíe hacia dónde? Hacia el esófago, ¿no? Muy bien. Esta porción se llama faringe. La faringe es una vía mixta. ¿Por qué mixta? Es una vía mixta. ¿Por qué mixta? Porque es una vía que permite tanto el paso del alimento, bolo alimenticio, así como el aire. ¿Cómo el aire, profesor? Claro, cuando usted respira, recuerda, cuando usted inhala, recuerda que lo hace a través de las fosas nasales, ¿no? Esa es la vía, ¿te acuerdas? Ya. Pero las fosas nasales terminan en unas ventanas llamadas coanas, ¿te acuerdas? Coanas, ¿sí? Acá están las fosas nasales con los cornetes, ¿te acuerdas? Ya. Las fosas nasales, voy a señalar, las fosas nasales, amarillo, ¿ah? Las fosas nasales, chicos, esa sí es una vía netamente respiratoria, pues, ¿ya? Esa sí es una vía netamente que respiratoria. Las fosas nasales es una vía estrictamente aérea, vía respiratoria. Cuando las fosas nasales termina, o al menos la última porción de las fosas nasales se llama coana, esas coanas tienen contacto con la faringe. Entonces el aire puede pasar por la faringe, no hay ningún problema. ¿Y ese aire a dónde va? A la laringe y seguidamente a la tráquea, ¿no? Para llegar a los pulmones. Entonces la faringe puede recibir el aire inhalado y transitado por las fosas nasales, como también cuando tú masticas el alimento, formas el bolo alimenticio, pasa por la faringe, pero va al esófago. La faringe es una vía mixta, tanto respiratoria como digestiva. Tanto respiratoria como digestiva. En cambio, la laringe, acá por ejemplo, laringe, la laringe es netamente respiratoria, pues. Y ahí en la parte superior, justo donde está la epiglotis, ocurrió el atragantamiento, ¿no? Clave. Profesor, ¿y por qué no puedo marcar fosas nasales? Porque la pregunta hace referencia a un atragantamiento. El atragantamiento ocurre en esta zona, pues, entre la faringe y la laringe. Pero me hablan de una vía netamente respiratoria a laringe. ¿Por qué no esta? Porque esta también es vía digestiva. Clave, laringe. Clave, laringe. 5 avión, 6. Según la anatomía microscópica de las vías respiratorias, ¿qué tipo de epitelio recubre? ¿Qué tipo, qué tipo de epitelio recubre las vías respiratorias? ¿Te acuerdas? Lo voy a dibujar, ¿ya? Son células de una sola capa, que conforman una sola capa. Células que solo conforman una capa. Esto es clase de tejido epitelial, ¿ah? La forma de las células es cilíndrica. Forman como unos cilindros, fíjate.
Ya. Es cilíndrica. A ver, profesor, si es de una sola capa de células, se llama monoestratificado o simple. ¿Ya? Se llama monoestratificado o simple. Y como las células tienen forma de cilindro, cilíndricas. O sea, hasta ahorita es un epitelio simple cilíndrico. Ahora, en la parte superior tienen como unos vellitos, ¿no? Pero no se llama vellitos, ¿cómo se llama? Microvilli, no, ¿cómo va a ser microvilli? Microvilli es del duodeno, perdón, del yeyuno que permite la absorción. Estos se llaman cilios, usted sabe que se llaman cilios. Cilios importantes porque movilizan moco. Ah, entonces es ciliado, correcto, es ciliado. Pero cuando se observaron por primera vez los epitelios de las vías respiratorias, ¿no? Fosa nasal, laringe, tráquea, bronquios, se dieron cuenta que los núcleos estaban alternados, ¿no? Uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno abajo, uno arriba. Eso daba la apariencia de que aparentemente, ¿no? Fuesen más de una capa, ¿sí o no? Pero en realidad es solo de una capa. Daba la apariencia de ser más de dos, tres, cuatro capas por los núcleos alternos que tienen. Ah, entonces, ¿a eso cómo le llamas? Pseudoestratificado. Correcto, pseudoestratificado, ¿no? Por eso que la clavecita, ¿cuál sería, chicos? Ya es un simple cilíndrico ciliado, pero al tener esa modificación de núcleos alternados, que daba la apariencia de tener más de una capa, pseudo, ¿no? Falso. Estrato significa capa, falsas capas. Sería 6 dadito. Y finalmente las 7, chicos. A ver, clase pasadita, fresquito nomás, ¿ah? En las 7 dice que el parénquima pulmonar está compuesto por unidades del pulmón. ¿Cuáles son las unidades del aparato digestivo, del sistema digestivo? Son unos globitos. Alveolos, ¿no? Que forman la unidad funcional del pulmón, pues. Y ojo, está rodeado por una red de capilares. Claro, ¿y para qué sirven esos capilares que están pegados a las paredes del alveolo? Para hacer difusión de gases. Hematosis le llamabas, ¿no? La 7 sería casa, ¿ya? 7 sería casita. 8 jóvenes te hablan del alveolo y sus células. Yo grafiqué la semana pasada, bueno, en la clase pasada, la estructura de un alveolo. Por si acaso, en la envoltura o la pared del alveolo, de ese globito pequeño, es un epitelio simple plano. Significa que está formado por una sola capa de células, pero esas células ya no tienen forma de cilindro, sino plana. Ahora, esas células planas que permiten la difusión de gases se llaman neumocitos tipo 1. ¿Y los neumocitos tipo 2 para qué sirven? Los neumocitos tipo 2 tienen forma de cubo, ¿no? Células cúbicas que forman surfactante. Esa sustancia tensoactiva, así le llaman sustancia tensoactiva, surfactante, que evita el colapso del alveolo. Pero de esas dos hay otra, ¿no? Hay otra que participa en la defensa. ¿Cómo se llama? Macrófago alveolar. Ahora, algo que tienes que saber, acá lo voy a hacer en blog, ¿ya? Los macrófagos, ¿de dónde provienen? De una célula de defensa llamada monocito. ¿Qué es un monocito? Un glóbulo blanco. Un glóbulo blanco que se encuentra en la sangre. Eso es una célula sanguínea. ¿Y la sangre dónde se origina? ¿La sangre dónde se origina? En la capa embrionaria llamada mesodermo. Todo macrófago provienen de células sanguíneas llamadas monocitos. Estos monocitos, como son células sanguíneas de defensa, glóbulos blancos,
se originaron en la capa embrionaria llamada mesodermo. Si me preguntan, ¿el macrófago alveolar se origina en el mesodermo? Eso es verdadero porque proviene de esa célula. Mira lo que dice la 8. Marcar los enunciados correctos. Enunciado número 1. Las células del polvo, también llamado macrófagos alveolares, fagocitan partículas extrañas, microbios. Eso es correcto porque es parte de la defensa del pulmón, del alveolo, ¿no? Estas células, al ser un tipo de glóbulos blancos, porque provienen de monocitos, derivan de la capa embrionaria llamada mesodermo, verdadero. ¿Cómo te vas a acordar con esto a cabo? Con M de macrófago, M de monocito, M de mesodermo. Ya. De esta capa embrionaria derivan ¿quién? Estas células de defensa. ¿Su actividad es independiente del sistema inmune? No, oye, si es una célula de defensa, el macrófago alveolar es una célula de defensa. ¿Cómo va a ser independientemente a tu sistema de defensa? Falso. Clave, dice que produce surfactante. Falso, pues. El surfactante lo produce el neumocito tipo 2. El macrófago solo fagocita microbios, partículas extrañas. Clave solo sería avioncito. Correctos 1 y 2. ¿Ya? Bien, chicos, nos vemos en la siguiente clase. Yo los dejo. Cuídense bastante y muchísimas gracias por el recibimiento inicial. ¿Ya? Me voy gustoso y contento con ese recuerdo muy bonito. ¿Ya? Muy bien, no quiero seguir porque si no me vuelvo un poeta y luego te enamoras, ¿no? No, ahí nomás. No soy de literatura, soy biología por si acaso. ¿Ah? Ya, chicos, lo dejo, lo dejo, lo dejo. Bye, bye. Ya, profe, producción.